Damas y caballeros, muy buenas noches. Estamos aquí para la cuarta clase del curso de procedimientos parlamentarios en el Parlamento bicameral. En la clase anterior, eh, en la parte, eh, digamos, final, ¿no? Hablamos acerca de la observación presidencial y en especial, ¿no es cierto?, acerca de la necesidad de unificar el procedimiento que la propuesta, en que en el predictamen de reglamento que ha sido aprobado ayer, ¿no? Se entendía que eh, no era no era un solo procedimiento, sino que habían dos procedimientos. Es decir, los proyectos de ley que eran aprobados por eh, los proyectos de ley que eran... Muy buenas noches, doctor Uchuya, ¿cómo está? Muy buenas noches, doctor. Los proyectos de ley que eran aprobados por la eh, reunión conjunta de diputados y senadores, ¿no? Eran, eh, si eran observados, ¿no? La reconsideración se realizaba en una sola sesión. Y los proyectos que eran aprobados con el trámite del paso entre las dos cámaras, ¿no es cierto?, sufrían ese procedimiento. Debían ir de la Cámara de Diputados al Senado, ¿no? Yo he planteado en la clase anterior de que ese procedimiento tiene que ser unificado, tiene que haber un solo procedimiento, ¿no? Dos razones me llevaron a tomar una conclusión favorable a este procedimiento. Lo primero es que la ley formal no vigente, aprobada por el Parlamento en un procedimiento bicameral, es un producto institucional, es un producto del Parlamento que se eleva al Poder Ejecutivo y en consecuencia, ¿no? El Poder Ejecutivo remite sus observaciones al Congreso, no lo remite a una de las cámaras, no remite las observaciones a una de las cámaras, sino remite las observaciones al Congreso. Por supuesto que esta revisión de las observaciones al Congreso, así lo dice la Constitución y también lo dice el reglamento, ¿no? Este reglamento del Congreso que ya vemos que no debe funcionar como tal, ¿no? No debe ser tal. Este reglamento del Congreso prevé las dos instancias de las cuales yo he hablado, es decir, una instancia donde el proyecto solamente sea reconsiderado en la reunión conjunta de diputados y senadores, y otro que sufra el procedimiento de ir primero a la Cámara de Diputados y primero al Senado. Todo ingresa, desde luego, por la Cámara de Diputados, también las observaciones presidenciales. Y entonces, siendo un producto institucional, yo creo que debe ir a la reunión de diputados y senadores. Ya no es un producto de la Cámara de Diputados y del Senado, sino es un producto del Parlamento y por lo tanto lo mejor es que se pronuncie cuando están reunidos diputados y senadores, ¿no? En segundo lugar, comete un error, y yo creo que es un error, ¿no?, el reglamento del Congreso que estamos refutando, ¿no? El reglamento que estamos refutando, cuando dice que
el trámite de la reconsideración, ¿no es cierto?, tiene un plazo de 60 días. No se logra entender por qué es el mismo plazo de la elaboración de un dictamen. No se logra entender. Y no se logra entender porque hay que absolver las observaciones del Poder Ejecutivo. No se trata de evaluar un proyecto, sino de absolver las observaciones del Poder Ejecutivo. Entonces, esos 60 días están pensados, ¿no es cierto?, en el tránsito a través de la Cámara de Diputados y del Senado. Y esta es una demora totalmente inadecuada e innecesaria. La reconsideración de las observaciones presidenciales hechas a un proyecto de ley tiene que tener un trámite lo más expeditivo posible. Se ha hecho un gran esfuerzo por lograr la ley formal, sea en las dos cámaras o sea en el trámite de esta instancia de reuniones de diputados y senadores, ¿no? Que no es posible que se demore uno 60 días más con lo que significan los plazos en el derecho parlamentario, ¿no es cierto?, para absolver las observaciones del Poder Ejecutivo. Y en consecuencia, yo creo que un producto institucional, la ley, que ya ha pasado por la Cámara de Diputados y del Senado, no tiene que volver a repetir ese proceso porque sería alargar demasiado, ¿no es cierto?, el pronunciamiento del Congreso sobre las observaciones del presidente, ya no sobre la elaboración de la ley. Y entonces creo que este procedimiento de reconsideración del Parlamento sobre las observaciones del Poder Ejecutivo tiene que ir a una instancia que es más ágil, ¿no?, y que trata acerca de un producto institucional. En consecuencia, yo he sugerido, ¿no?, que el trámite de reconsideración de las observaciones presidenciales se realice del siguiente modo. Primero, las observaciones presidenciales serán enviadas, ¿no es cierto?, a la Cámara de Diputados, ¿no?, por donde entra todo proyecto, según el modelo que se ha planteado. Por ahí entra todo proyecto, ¿no?, a la Cámara de Diputados. Después, la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, por el órgano, mediante el órgano correspondiente, enviará esto a una comisión bicameral de observación de las, de reconsideración de las observaciones del presidente. Enviará ahí. Esta comisión bicameral, ¿no?, hará un dictamen. Este dictamen es de suma importancia y aminora también el procedimiento, el tiempo del procedimiento. ¿Por qué? Porque facilita el entendimiento entre las dos cámaras. Se trata de una comisión bicameral que está emitiendo un dictamen. La opinión de esta comisión bicameral va a ser sumamente importante, no solamente para consolidar la posición del Congreso ante las observaciones del señor presidente de la República, sino además para establecer cuál es el criterio institucional. Desde luego que esto tiene un carácter legislativo para el Pleno, donde se reunirán diputados y senadores, pero encuentro yo que será muy difícil que los diputados y los senadores disientan en sus posiciones de una manera que resulte adversa a la de la comisión, porque se trata no ya de la relación entre cámaras, sino de la relación del Parlamento con el Poder Ejecutivo. Por supuesto que este dictamen es aprobado por la votación, por una votación mayoritaria, ¿no?, de sus miembros. Pasa a la sesión plenaria, ahí también hay una votación, ¿no?
Y después, esa votación, que será de 66 votos, o sea, es una votación calificada, ¿no es cierto? De la mitad más uno del número de, legal de congresistas, 66 en la Cámara de Diputados y de 31 en el Senado, que se realiza en esa misma sesión, ¿no es cierto? En esa misma sesión conjunta, ¿no? Y inmediatamente, ¿no es cierto?, se pasará a la elaboración del autógrafo, ¿no? La elaboración del autógrafo la realizará la Cámara, ¿no es cierto?, cuyo presidente esté viabilizando la instancia esta de sesión conjunta. Pero para ser promulgada, la promulgación debe ser hecha por el Parlamento. Pero además de que la promulgación debe ser hecha por el Parlamento, ¿no?, tienen que firmarla los dos presidentes de ambas cámaras. Ese sería un procedimiento, ¿cierto?, que se hagan las cosas con mayor celeridad y que además permita ver, ¿no?, un modo de que una manera en que por medio de la comisión bicameral se propician los acuerdos respecto de la modalidad de reconsideración. Es decir, que haya un allanamiento de ambas cámaras o que haya una insistencia de ambas cámaras, ¿no? Muy bien. En la última parte de esta sesión, de la sesión precedente, ¿no? Yo planteé un tema que es necesario reflexionar porque tiene que ver con el procedimiento, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de la observación presidencial? La observación presidencial, según se dice, es una eh, atribución del presidente de la República respecto de lo que el Congreso le remite. El Congreso le remite una autógrafa de ley. Esa autógrafa de ley, ¿no?, bajo esos marcos, ¿no?, tiene que ser promulgada o tiene que ser observada por el presidente de la República. El presidente de la República observa la ley formal que le envía el Parlamento. No está vigente, es sencillamente una ley formal. La observa, pero la observa en los límites en los cuales la ley ha sido remitida. Puede ser una observación sobre la materia, sí. Por ejemplo, puede decir, esta ley debe ser archivada porque ya está legislada en la ley tal, se le pasó al Parlamento. Esta ley no puede contener estas modificaciones porque estas modificaciones ya están en la ley tal. No puede contener estas modificaciones porque estas modificaciones están afectando negativamente a otras leyes, ¿no?, que tendrían que ser modificadas o que serían modificadas de una manera tácita si es que se aprobara, ¿no?, porque sencilla y únicamente tienen que ver con esos otros ámbitos normados por esas leyes, ¿no? Puede ser que haya también observaciones de técnica legislativa. Por ejemplo, puede decir que el texto está mal armado, mal redactado, ¿no? Puede decir también que el Parlamento ha incurrido en asuntos relacionados con la no claridad de la derogación.
porque sencillamente ha dado una fórmula general que no permite saber cuáles son las normas que quedarían derogadas cuando entre en vigencia esta Constitución. Derogas las disposiciones que se oponen a la presente ley significa todo y significa nada. Puede también decir eso. Hay múltiples aspectos, pero todos esos aspectos tienen un límite, tienen que estar circunscritos a lo que el Parlamento le ha dado. Si existiera una observación por la cual el señor presidente de la República estima que no se han legislado aspectos importantes, es decir, que la materia ha quedado restringida, ¿no es cierto? Y que esa restricción afecta a asuntos importantes que debían estar en la ley, la observación presidencial puede dar lugar a que se piense en un nuevo texto, pero no para realizarlo allí, sino para reformular, ¿cierto?, el proyecto que dio origen a la ley formal y para reformular el pronunciamiento del Parlamento, ¿no?, que no hizo esas observaciones a la ley para que se implementaran otros artículos que son sumamente importantes. Y entonces el procedimiento se tendría que retrotraer de nuevo, ¿no es cierto? Retrotraer de nuevo, ¿no?, y pasar por comisiones y llegar al Pleno y después llegar, en razón de su observación presidencial, de nuevo, ¿no es cierto?, al Poder Ejecutivo. Este es un asunto que tiene que mirarse con detenimiento, porque no puede, como dice el reglamento del Congreso actual, decirse de que ante una observación presidencial puede generarse nuevo texto. No. La observación presidencial se circunscribe a los alcances de la ley formal que ha sido remitida al Poder Ejecutivo. Y si no es así, ¿no es cierto?, si el Poder Ejecutivo excede esos alcances en la perspectiva que acabo de expresar, tiene que reiniciarse el proceso. Tiene que reiniciarse el proceso. Esto supone que el Parlamento ha aprobado, ¿no es cierto?, ha visto con buenos ojos, ¿no?, que tiene que volverse a mirar el proyecto, insertándole nuevas normas sobre materia relacionada con la acción de la ley anterior, que es imprescindible, ¿no?, y que el Poder Ejecutivo ha hecho muy bien, ¿no es cierto?, en hacer notar. Esto quiere decir que en esa instancia no se puede crear una ley nueva. Es decir, en instancia de la reconsideración de las observaciones. No se puede crear una ley nueva. No se puede. Porque esas adiciones tienen que ser contempladas por las comisiones, ¿no es cierto? Y en consecuencia el procedimiento tiene que retrotraer. Eso sería otra de las consecuencias, ¿no es cierto?, de una observación presidencial que se atreve a decir que los marcos en los cuales se ha movido la decisión del Parlamento para dar para tener una decisión formal y para dar una ley determinada, no son suficientes. Muy bien. Hasta ahí, digamos, hemos retomado la clase anterior y hemos, no digo finalizado, pero sí avanzado sobre la función legislativa, ¿no es cierto?, en cuanto al procedimiento parlamentario se refiere. Y entonces, nosotros, ¿no?, hemos visto cómo se tramitan los proyectos de ley en el Senado y en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Y además, hemos visto cómo se debería procesar la observación presidencial una vez que el Parlamento ha aprobado una ley y la ha enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación y el Poder Ejecutivo
no la promulga, sino que la observa, ¿no? Esta última atribución, desde mi punto de vista, debe ser una atribución de una que se resuelve, de una atribución de la sesión conjunta de diputados y senadores. ¿Quedan otros asuntos legislativos pendientes? Sí. El presupuesto general de la República. ¿Cuál es el procedimiento para aprobar el presupuesto general de la República? La ley de la cuenta general de la República. Sí. ¿Cuál es el procedimiento para aprobar, ¿cierto?, la ley general de la República? ¿Cuál es el procedimiento para la reforma constitucional? Queda pendiente. ¿Cuál es el procedimiento para aprobar la demarcación territorial que propone el Poder Ejecutivo? Está pendiente. La ley de amnistía, ¿no es cierto? ¿Cuál es el procedimiento para aprobar la ley de amnistía? Sin embargo, como todos estos son propuestas legislativas que deben ser vistas, ¿no es cierto?, por la reunión conjunta de diputados y senadores, tal como se deduce de lo dispuesto en el artículo 102 de la Constitución. Las vamos a ver en un momento determinado. Hasta ahora, yo solamente he hablado acerca de la observación presidencial porque tiene que ver directamente con el procedimiento legislativo, ¿cierto? Estas atribuciones de la sesión conjunta de diputados y de senadores, ¿no es cierto?, las vamos a ver con detenimiento después de concluir, ¿no es cierto?, la parte referida a control político en el Senado. Control político en el Senado. Bueno, a control político en diputados y en el Senado. Muy bien. Brevemente, diremos que el control político, ¿no?, es una atribución del Congreso de la República que es ejercida en el caso del Parlamento bicameral por dos cámaras, ¿no?, por dos cámaras. La Cámara de Diputados y el Senado. Esta atribución o estas atribuciones están en los artículos 102A y 102B de la Constitución, que en cierto modo se complementan o complementan lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 102 sobre las atribuciones del Congreso. Las atribuciones del Congreso en ese inciso 2, ¿no es cierto?, dice: velar por el respeto de la Constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores, ¿no? Entonces, en el artículo 102A, a partir del inciso 2, se dice cuáles son las atribuciones, se establecen cuáles son las atribuciones del Senado, ¿no? Dice: elegir al defensor del pueblo con el voto de los 2/3 del número legal de tus miembros y, de ser el caso, removerlo por falta grave con igual votación. Ese, de ser el caso por falta grave, nos indica claramente que se trata de una opción de control político. Una opción de control político. Después dice: designar al Contralor General. Es decir, el Senado designa al Contralor General de la República y, de ser el caso, lo remueve por falta grave. No dice con qué votación, pero dice que lo remueve por falta grave. Y eso supone una opción de control político. Elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional con el voto de los 2/3 del número legal de sus miembros. No dice remoción. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el Senado no controla
¿no?, a los magistrados del Tribunal Constitucional. Sencillamente los elige. No ve por el desempeño que ellos realizan de sus funciones. Después dice, elegir a 3 directores del Banco Central de Reserva y ratificar la designación de su presidente con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros. ¿No es cierto? 31 votos, Senado, 31 votos. Y removerlo por falta grave con igual votación. Acción de control político, ¿no? Ratificar al superintendente de Banca y Seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones. Ahí nomás dice, no lo puede remover. No lo puede remover. Después, autorizar al presidente de la República para salir del país. Acción de control político. El presidente de la República tiene que salir. O sea, debe pedir permiso al Parlamento, y en este caso al Senado, para poder salir fuera del territorio nacional. Si el presidente de la República sale sin permiso, es causal de vacancia. Si el presidente de la República va a un sitio no establecido y por un tiempo que excede el tiempo que se le ha dado, eso es causal de vacancia. Si el presidente de la República no regresa al país, eso es causal de vacancia. Esos son acciones de control político. Esas son acciones de control político. Prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al territorio de la República. Tiene que haber permiso del Senado para que entren tropas extranjeras al presidente, al territorio nacional. Tiene que haber. Y si eso es así, no pueden ingresar tropas extranjeras al territorio nacional si es que el Senado no ha autorizado el ingreso de tropas. Si no ha prestado, como dice la Constitución, consentimiento. Si eso sucede, ¿no es cierto?, hay consecuencias sobre el presidente de la República, ¿no es cierto? Pueden haber consecuencias sobre el presidente de la República, pero como él es inimputable por esto, entonces los ministros correspondientes serán los que asumirán la responsabilidad que no puede asumir el presidente de la República. En este caso, el ministro de Defensa. También puede ser el primer ministro. Después dice, revisar los decretos de urgencia dictados por el presidente de la República durante el interregno parlamentario. ¿Qué significa esto? La Cámara de Diputados ha sido disuelta. Le ha negado 2 cuestiones de confianza al presidente de la República. Al presidente del Consejo de Ministros. Y el presidente de la República, en uso de sus atribuciones constitucionales, como veremos más adelante, disuelve el Parlamento. Dice la Constitución que el presidente gobierna durante este interregno, mientras se elige a la nueva Cámara de Diputados mediante decretos de urgencia. Esos decretos de urgencia, ¿no es cierto?, tienen que ser revisados por el Parlamento. Y el Parlamento puede modificarlos. Puede modificarlos. Atención, dice solamente en el interregno parlamentario y procede a modificación de acuerdo a su reglamento. No puede derogarlos. Solamente puede modificarlos. Después dice con toda claridad, ejercer control sobre los decretos legislativos. Claro, el poder legislativo le ha dado al Poder Ejecutivo, ¿cierto?, le ha delegado su atribución de dar leyes. Y le ha dicho al Poder Ejecutivo, puedes dar leyes sobre, ha dado una ley, ¿no es cierto? Y le dice al Poder Ejecutivo, puedes dar leyes, ¿no es cierto? Puedes dar leyes sobre esta materia,
durante un tiempo determinado. Y entonces el Poder Ejecutivo da esas leyes, pero como están dadas al amparo de una delegación de facultades, o sea, no les está dando el Congreso, sino el Poder Ejecutivo, porque ha delegado estas facultades legislativas al Poder Ejecutivo, ¿no? No emite leyes, sino emite decretos legislativos. Y entonces, así se entiende, ¿no? Esta atribución que tiene el Senado de ejercer control sobre los decretos legislativos. También sobre los decretos de urgencia, ¿no? ¿El Poder Ejecutivo puede dar decretos de urgencia? Sí puede dar decretos de urgencia. El artículo 118, inciso 19. Puede dar decretos de urgencia. Pero esos decretos de urgencia no son los decretos de urgencia del interregno parlamentario, sino se dan cuando están en funciones la Cámara de Diputados y el Senado. Y en consecuencia, esos decretos de urgencia, ¿no es cierto?, están sujetos a control por el Senado. Después hay unos decretos que tienen que ver con el régimen de excepción. De esos también se ocupa, ¿no es cierto?, el Senado y ejerce control sobre esos decretos del régimen de excepción. El régimen de excepción tiene dos modalidades: la declaratoria de emergencia y la declaratoria de estado de sitio. Para cada uno de ellos se tiene que dar un decreto supremo. Aquí la Constitución está autorizando al Parlamento a ejercer control sobre estos decretos supremos, solamente sobre estos decretos supremos, que norman los regímenes de excepción. Es decir, por decreto supremo se declara en emergencia, por decreto supremo se declara el estado de sitio. Se trata de un estado de emergencia y de un estado de sitio. Ambos se decretan por decreto supremo del Poder Ejecutivo. Sobre ellos, el Parlamento, a través del Senado, ejerce control político. También el Parlamento ejerce control político sobre la aprobación de tratados. ¿Qué tratados? Los tratados que están señalados en el artículo 56 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 56 de la Constitución? Dice: los tratados deben ser aprobados por el Senado con el voto de la mitad más uno del número legal de sus miembros antes de su ratificación por el presidente de la República, siempre que versen sobre las siguientes materias: derechos humanos, soberanía, dominio e integridad del Estado, defensa nacional, obligaciones financieras del Estado. También deben ser aprobados por el Congreso los tratados que crean, modifican o suprimen tributos, los que exigen modificación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su ejecución. ¿No es cierto? Es decir, tienen que ser aprobados por el Senado estos tratados. Entonces, en estos casos, el Congreso ejerce control sobre los tratados que tienen que ver sobre estas materias, que tienen que ver con estas materias. Algunos dicen, no, esto es parte de la función legislativa. No es así. Cuando el tratado llega al Parlamento para que sea aprobado, el Parlamento no puede pronunciarse por la modificación del tratado. El Parlamento dice, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo.
no puede modificar el tratado. El Parlamento lo mira, dictamina, va al Pleno y sin modificaciones dice aprobado o sencillamente dice no aprobamos el tratado. Pero no puede hacer nada para modificarlo. Y la razón por la cual no puede modificar es que los tratados solamente pueden ser modificados por las partes en común. Por las partes en común. Solamente pueden ser modificados por las partes poniéndose de acuerdo. Entonces, cuando aquí dice aprobar los tratados señalados en el artículo 56 antes de su ratificación por el presidente de la República, solamente serán aquellos que traten de derechos humanos, soberanía, defensa nacional, obligaciones, ¿no es cierto? Los que crean, modifican o supreman tributos, los que exigen modificación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su ejecución. Los demás, que se llaman tratados internacionales ejecutivos, ¿no? No necesitan la aprobación del Parlamento, ¿no? Eso está normado en el artículo 57, que sigue al 56, obviamente. Entonces, estas son las funciones de control político que tiene el Senado. A ellas hay que añadir una función de control político que no está en el artículo 102A de la reforma constitucional, sino que está en el artículo 157 del texto constitucional. ¿Qué dice el artículo 157 del texto constitucional? Dice lo siguiente. Leo solamente la parte pertinente, ¿no? Los miembros de la Junta Nacional de Justicia pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Senado. Miembros de la Junta Nacional de Justicia, adoptado por el voto conforme de los 2/3 del número legal de sus miembros. Entonces, si queremos hablar de la función de control político del Senado, ¿cierto? Nos remitimos al texto que ya he referido, el 102A, ¿no? De los incisos número 1 al inciso número 11. El inciso número 1 trata sobre la función legislativa. A partir del inciso 2 hasta el inciso 11 se habla de la función de control político. Y estas son las atribuciones de control político del Senado. Muy bien. ¿Cuáles son las atribuciones de control político de la Cámara de Diputados? Interpelar a los ministros de Estado, censurar a los ministros de Estado, otorgar o rehusar la confianza planteada por iniciativa ministerial y conformar comisiones investigadoras. Estos incisos que van del 2 al 4, ¿no? Son 3 incisos solamente, resumen la función contralora que tiene la Cámara de Diputados. Ahora bien, esta distribución de funciones de control político supone una idea del control que no es la que se utiliza habitualmente. Que no es la que se utiliza habitualmente. Yo llamo control político a las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados, que tienen que ver fundamentalmente con el control de los actos
de los operadores del Poder Ejecutivo. Si yo voy a interpelar al presidente del Consejo de Ministros o a los ministros por separado. Si voy a censurar al presidente del Consejo de Ministros o a los ministros por separado. Si yo voy a otorgar o rehusar confianza, ¿no es cierto? Lo hago, le otorgo la confianza al presidente del Consejo de Ministros o a los ministros por separado, ¿no es cierto? Y entonces, la conformación de comisiones investigadoras pueden implicar a los altos funcionarios, ¿no es cierto? Y en ese sentido se estaría haciendo un control político, pero si no implican a ningún alto funcionario en un asunto de interés social, ¿no es cierto? De interés público, ¿no? Ahí no habría una acción de control político sobre los altos funcionarios. Eso vamos a ver con detenimiento de. Entonces, la Cámara de Diputados tiene su foco de atención en cuanto a control político, sobre el Poder Ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros y los ministros. Mientras que el Senado tiene un foco de atención un poco más disperso, ¿no? Porque ejerce control político sobre los titulares de los organismos constitucionales autónomos y sobre los actos, ¿no es cierto?, sobre los actos legislativos del Poder Ejecutivo. O sea, la dación de decretos legislativos, de decretos de urgencia y de decretos supremos de regímenes de excepción, ¿no? Sobre los actos legislativos del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué cosa quería expresar cuando decía que habían que esta es una visión que un poco se desmarcaba de la visión que se tiene comúnmente sobre control político? Porque la visión que se tiene comúnmente del control político es que el control político se ejerce por parte del Parlamento sobre el Poder Ejecutivo. Eso es control político. Y respecto a los organismos constitucionales autónomos y de la legislación dada por sobre los actos legislativos del Poder Ejecutivo, ¿no? Eso no es control político, son otros asuntos aledaños. Los asuntos aledaños, ¿no? De hecho, en el reglamento del Congreso actual, ¿no?, las atribuciones que tiene ahora el Senado no están dentro del capítulo de control político. No están, por esa razón. Pues yo digo que sí deben estar dentro dentro del ámbito del control político, porque la importancia, ¿no es cierto?, del control es que los operadores del más alto nivel operen sin violar la Constitución y sin cometer delito en el ejercicio de la función. Y esto vale tanto para el Poder Ejecutivo como para los titulares de los organismos constitucionales autónomos. Entonces, que no se diga que la fuerza del control político la tiene la Cámara de Diputados y que el Senado no ejerce control político. El Senado ejerce un control político tan importante como el de la Cámara de Diputados. Pregunta, ¿cuál tiene mayor importancia? ¿Censurar a un ministro o remover al presidente del Banco Central de Reserva? ¿Qué tiene más importancia? ¿Acusar constitucionalmente a un ministro o remover al presidente del Banco Central de Reserva que no está sujeto a acusación constitucional? ¿Qué tiene más importancia?
remover todo un gabinete, ¿no es cierto? O acusar constitucionalmente al superintendente de banca y seguros. Esas son cosas que hay que pensarla y que hay que contrapesar. No podemos afirmar sueltos de huesos, ¿no es cierto?, que el Parlamento ejerce control político sobre la Cámara de Diputados, en razón de las atribuciones de la Cámara de Diputados, y que el Senado ejerce una especie de supervisión. No, 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 también ejerce control político sobre los organismos constitucionales autónomos, sobre los titulares de los organismos constitucionales autónomos señalados en la Constitución, ¿no? De 102A, ¿no? Y sobre los actos legislativos del presidente de la República. Bien, en este momento vamos a pasar a desarrollar, ¿no es cierto?, las atribuciones de control político de la Cámara de Diputados. ¿No? De la Cámara de Diputados. Vamos a ver una por una. Una por una. Ojalá nos dé el tiempo en esta clase y si no, ya lo veremos en la clase número 5. La Cámara de Diputados, ¿no?, tiene 5 maneras de ejercer control político, ¿no es cierto?, sobre el Poder Ejecutivo, ¿no? Ya hemos dicho que la comisión investigadora no necesariamente puede investigar un asunto en el cual tienen que ver operadores ministeriales, ¿no? Operadores ministeriales. Estas 5 modalidades son la interpelación, la censura, la cuestión de confianza, la comisión, la establecimiento de comisiones investigadoras y la acusación constitucional. De estas cinco maneras de ejercer el control político, ¿no?, la interpelación, la censura, la cuestión de confianza y la formación de comisiones investigadoras son privativas de la Cámara de Diputados. La acusación constitucional no es privativa de la Cámara de Diputados porque comparte el procedimiento con el Senado. Es una forma de control político, ¿cierto?, que en el Parlamento bicameral tiene un carácter sucesivo. Significa que a esta forma de control político que se llama acusación constitucional, ¿no es cierto?, le va a seguir un procedimiento que involucra a la Cámara de Diputados y que involucra al Senado. Eso lo vamos a ver en su momento en detalle. Entonces, pasemos a mirar con detenimiento, ¿no?, en qué consiste la interpelación. ¿En qué consiste la interpelación? Básicamente, la interpelación es un procedimiento, o es, bueno, llamémosla, definámosla de otra manera, ¿no? Es una atribución, ¿no? Es una atribución de la Cámara de Diputados por la cual el ministro es llamado, el presidente del Consejo de Ministros, son ministros, es llamado a responder, ¿no es cierto?, a responder, ¿no?, por asuntos que son propios de su cargo, ¿no? La regulación de la interpelación viene de esta manera. En el artículo 102b, como ya se ha dicho, se dice que la interpelación es una atribución de la Cámara de Diputados. Y en el 131,
de la Constitución, en el 131 de la Constitución, se dice de que en el caso de interpelación, se señalan otros casos, ¿no? En el caso de interpelación, es obligatoria la asistencia del que va a ser interpelado. Que el pedido de interpelación se formula por escrito, ¿no? Que su presentación tiene que estar suscrita, o sea, este documento, ¿no es cierto?, tiene que estar suscrito por el 15% de diputados y que su admisión requiere de un tercio de diputados hábiles. Vamos a ver en detalle después esto. El debate y aprobación se tiene que hacer después del tercer día de aprobada la interpelación, pero no puede ser después del 10º día de aprobada la interpelación. Eso es lo que dice las dos disposiciones constitucionales. Una es atribución de la Cámara de Diputados y la otra señala algunos requisitos, señalando o enfatizando que hay obligación del interpelado, ¿no es cierto?, de asistir al Congreso de la República. Para eso, evidentemente, se van a señalar días, horas. El dictamen de la Cámara de Diputados, del reglamento de la Cámara de Diputados que ha sido aprobado esta mañana, perdón, ayer, pero que no tiene un texto definitivo aún, porque ese texto definitivo, porque ese texto aprobado, ha sido aprobado, pero no se sabe exactamente cuál es el texto, porque han habido una serie de modificaciones, ¿no? Y porque además han quedado unos artículos relacionados con los grupos parlamentarios todavía para debatirse y aprobarse el próximo viernes, según lo que ha señalado el señor Alegría, presidente de la Comisión de Constitución, ¿no? Nos dice este dictamen, ¿no?, este predictamen del reglamento de la Cámara de Diputados, nos dice que, en primer lugar, el procedimiento de interpelación, ¿no es cierto?, que está en el artículo 155 de este dictamen, ¿no?, del texto legal, ¿no?, resultado del pronunciamiento del Pleno de la Comisión de Constitución, ¿no? Entiendo que ha sido aprobado más o menos en estos términos, por eso lo digo así, ¿no? Dice lo siguiente: el procedimiento de interpelación al Consejo de Ministros en pleno o a cualquiera de los ministros, ¿cierto?, es presentado por no menos del 15% del número legal de diputados. Este pedido de interpelación, dice se dice en el predictamen, ¿no es cierto?, tiene la forma de una moción de orden del día. En síntesis, hay que presentar una moción de orden del día, ¿no es cierto?, suscrita, ¿no?, por el 15% de diputados. El 15% de 130 es 19.5 y entonces tiene que estar firmado por 20 diputados. Solamente la presentación, ¿eh? La presentación de la moción de orden del día, ¿no es cierto?, acordando interpelar a un ministro o al presidente del Consejo de Ministros, ¿no es cierto?, tiene que ser suscrita por el 15% del número legal de diputados, 20 diputados. Pero dice más, esa moción no va sola, va con un pliego interpelatorio. Es decir,
con un conjunto de preguntas que se adicionan al acto propio, al texto propio de la moción. Son parte de ella. Y entonces, existen unos considerandos donde dicen por qué se acuerda interpelar al señor ministro tal o al presidente del Consejo de Ministros, ¿no es cierto?, en razón de tales y tales cosas. Y el segundo acuerdo es transcribir, ¿no es cierto?, a quien corresponde. ¿No? Ahí se dan las razones. Pero además, esas razones vienen formalizadas después con un documento que es un pliego interpelatorio. Si no hay pliego interpelatorio, es inadmisible pues la moción de interpelación. Ahora bien, este 15%, ¿no es cierto?, no queda ahí, sino que tiene que verse todavía si se admite. Una cuestión es presentar, ¿no es cierto?, la moción de orden del día para interpelar, y otra cosa es que sea admitida. Para la admisión de la moción de interpelación se requiere el voto de por lo menos el tercio de diputados hábiles. El tercio de diputados hábiles. Vamos a suponer, como el reglamento autoriza que hay hasta 26, o sea, el 20% de 130, el 26, que hayan 104 congresistas para calcular el quórum. Estamos dentro de la norma. ¿No? Entonces, un tercio de 104 es 34.6. Se requieren 35 congresistas. Ustedes dirán, o sea, 20 para presentarla y 35 para admitirla. ¿Por qué? Es muy bajo. La interpelación es un derecho de las minorías. Es un derecho de la oposición. Por eso es que, tanto en la Constitución como en el reglamento del Congreso que la desarrolla, se establecen estos porcentajes bajos, porque son porcentajes pensados en la oposición, son porcentajes pensados en la minoría. Minoría ni oposición no es lo mismo. No es lo mismo. Después dice el proyecto de reglamento de la Cámara de Diputados. Lo llamo así ya para ya está casi aprobado, ¿no? Pero lo llamo así. El Pleno de la Cámara de Diputados acuerda día y hora para los ministros, para que los ministros contesten la interpelación. Perfecto, hay coordinación. Lo que es acordado con anticipación, etcétera. La interpelación no puede realizarse en ningún caso antes del tercer día ni después del 10º de que es aprobado realizar la interpelación. ¿Por qué es así? Porque en las coordinaciones puede decir, se ha aprobado, y entonces mira, antes del tercer día no puedes, lo hagamos el cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, el 10º día. Lo hacemos, no hay ningún problema. Pero no solamente es la coordinación, por una cuestión de agenda del interpelado, sino es también el otorgamiento de un tiempo para que pueda responder las preguntas. Entonces, el tiempo prudencial es una cuestión que se maneja con cierta flexibilidad para que se pongan de acuerdo, ¿no es cierto?, tanto el Senado como el presidente del Consejo de Ministros o los ministros, ¿no es cierto? Perdón, la Cámara de Diputados, perdón, disculpe, la Cámara de Diputados con los ministros, ¿no es cierto?, para ver cuándo realizar la interpelación propiamente dicha.
Muy bien. De una manera extraña, en el artículo 81, que no habla del procedimiento, pero que tiene que ver con el procedimiento, se dice lo siguiente. El presidente del Consejo de Ministros puede hacer uso de la palabra hasta por 60 minutos. Ah, estamos en la sesión. ¿Por qué está ahí? Y no está esto dentro del artículo 168, porque lo continúa, ¿no? ¿Por qué está en el 81, inciso A? El presidente del Consejo de Ministros puede hacer uso de la palabra hasta por 60 minutos, una hora. Cada uno de los ministros por no mayor de 15 minutos. Ah, esto se entiende entonces que hay una interpelación al presidente del Consejo de Ministros. Y por lo tanto, como acude con todo el gabinete, habla el presidente del Consejo de Ministros hasta por 60 minutos y puede hablar cada uno de los ministros o parte de ellos, ¿no? Hasta por 15 minutos. 18 ministerios, más o menos, si usted le da 15 minutos, ¿no? A cuatro participaciones hacen una hora, entonces tendremos unas 3 o 4 horas hablando los ministros. Después dice, los diputados por grupos parlamentarios o en forma individual, según las reglas especiales que acuerden la Junta de Portavoces, pueden hacer uso de la palabra. Pregunta, ¿qué está queriendo decir esta disposición? Que son los grupos parlamentarios, ¿no es cierto?, los que piden disposición de tiempo como grupo parlamentario, y entonces dice, o en forma individual. ¿Y cómo? O sea, aquí hay un tema que se podría explicar de la siguiente manera, ¿no? Vamos a asignar los tiempos por grupos parlamentarios, pero los del grupo mixto, ¿no es cierto?, a cada uno se le va a dar un tiempo. Si los diputados tienen todos los mismos derechos, ¿por qué no se da un tiempo a todos? Y los grupos parlamentarios ya sabrán ellos cómo utilizan sus tiempos. ¿Qué le interesa al Parlamento si el grupo parlamentario quiere hablar unos 10 minutos y el otro 15 minutos dentro del tiempo que tiene? Si cada uno tiene si cada congresista tiene 5 minutos, por ejemplo. ¿Qué interesa? Aquí hay una nueva interferencia de los grupos parlamentarios, ¿no? Los tiempos son asignados a los congresistas, no a los grupos parlamentarios, ¿no? Ya que dice, de acuerdo, el acuerdo sobre el tiempo lo hace la Junta de Portavoces, ¿no? Ya en un curso anterior yo he dicho que la Junta de Portavoces y el Consejo Directivo deben desaparecer. ¿Por qué no lo hace la mesa directiva? Ella no tiene la dirección de los debates. Así se dice, ¿no? ¿Y acaso la dirección de los debates es cuando te sientas? ¿O tú tienes que organizar la dirección de los debates? Tienes que organizar el debate para poder dirigirlo. Esto debe hacerlo la mesa directiva. Esto es para que hablen y contesten el pliego interpelatorio. Ahora, vienen los diputados, hablan, ¿no es cierto? Después dice, el presidente del Consejo de Ministros contesta las observaciones por tiempo ilimitado. Por tiempo ilimitado. Y ahí dice, dentro de lo razonable. ¿Qué cosa es lo razonable? Los ministros contestan según el tiempo que establece la mesa directiva. Allá, está bien. Ya no son los 15 minutos, ¿no es cierto?, cuando tú estás respondiendo por primera vez el pliego interpelatorio, sino que la mesa directiva le da. Está bien. Siempre estamos dentro del marco de una interpelación al presidente del Consejo de Ministros. Los ministros pueden conceder interrupciones. Bueno, todos son ministros los que están, incluido el presidente del Consejo de Ministros. Entonces pueden conceder interrupciones por no más de 2 minutos. Terminada su intervención, los miembros del Consejo de Ministros se retiran de la sala. Ah, se retiran de la sala.
no hay una norma clara que diga estos mismos criterios. Aquí hay una cierta confusión, ¿no es cierto? Estos mismos criterios se utilizan cuando se interpela a un ministro por separado. Yo podría decir, así como el presidente del Consejo de Ministros puede hacer uso de la palabra por 60 minutos, yo puedo decir, el ministro hace uso de la palabra por 60 minutos para responder el pliego interpelatorio. También podría decir que el ministro contesta por tiempo ilimitado dentro de lo razonable. Contesta las observaciones, ¿no? Los diputados. También podría decir que terminada su intervención, el ministro se retira. Pero acá todo se refiere a la presidencia del Consejo de Ministros, pero no hay una norma que diga, ¿no es cierto?, similar procedimiento se aplicará si es que la interpelación se realiza a un ministro. ¿Se han dado casos en los cuales se han interpelado a dos ministros al mismo tiempo? No, no se han dado casos. ¿Puede interpelarse a dos ministros al mismo tiempo? No se sabe. La norma dice solamente, la norma tiene una previdencia sobre la presidencia del Consejo de Ministros, no establece, ¿no es cierto?, qué pasa con un ministro o qué pasa si son dos ministros. ¿Y sabe por qué me pongo en esa perspectiva? Porque existen políticas transectoriales. Y respecto de las políticas transectoriales, puede haber una interpelación a un ministro, pero estaría mal que solamente sea un ministro, sino tendría que haber una interpelación a varios ministros, ¿no? En cuanto que esos ministros también participan de esa política transectorial. Ese aspecto no está contemplado acá en el reglamento, ¿no es cierto?, que se entiende que ha sido aprobado ayer y que refiere a la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, porque estamos viendo una atribución de la Cámara de Diputados. En el artículo 97C se dice, se tramita por moción de orden del día. Hay, desde el punto de vista de la técnica legislativa, incongruencias. Si yo trato acerca de la interpelación, tiene que estar todo sobre la interpelación. En el procedimiento que está en el 155 tendrían que estar también, ¿no es cierto?, los aspectos procedimentales que están en el 81A referido a la presidencia del Consejo de Ministros y cómo actúa en el Pleno. Tendrían que estar ahí también. Además, esta acotación que he hecho para los ministros y los ministros que tienen que responder ante políticas transectoriales en una interpelación, pero que se tramita a través de moción de orden del día, ya está en el procedimiento marcado en el 155, que dice que el pedido de interpelación se formula mediante moción de orden del día. Es un asunto de técnica legislativa. Hay un desorden en el manejo de esta institución de la interpelación. Bien, hemos visto cuál es el procedimiento. Ha terminado la interpelación. ¿Qué pasa cuando termina la interpelación? Y entonces pueden pasar varias cosas. Pueden pasar desde que se haga una moción de respaldo al interpelado, porque ha respondido bien. Que el Parlamento se muestre indiferente respecto a sus respuestas, con lo cual todo queda así, digamos, en un estado coloidal. O puede pasar también de que hay un grupo importante que plantea una moción de censura, que no está de acuerdo con la respuesta del ministro y que por lo tanto pase a censurar. En este respecto, vamos a referirnos ahora a la censura, ¿no es cierto?, que es otra de las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados.
censurar. Según el artículo 132 de la Constitución, la censura se realiza por medio de una moción de orden del día que debe ser presentada por el 25% de diputados. 25% de diputados. Y que además se debate y aprueba al igual que la interpelación, no antes del cuarto día ni después del 10º día de aprobada, ¿no es cierto?, de admitida la censura. De admitida la censura. ¿Qué dice el reglamento, ¿no es cierto?, de la Cámara de Diputados que ha sido aprobado, mal aprobado desde mi punto de vista, ¿no? Que ha sido aprobado por la Comisión de Constitución el día de ayer. Dice lo siguiente. La censura, ¿no es cierto?, se presenta por medio de una moción de orden del día, se llama moción de censura, y puede ser al Consejo de Ministros o ministros en forma individual y a la mesa directiva. Y a la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Pongan atención en esto. La mesa directiva de la Cámara de Diputados. Muy bien. Eso dice en el artículo 98. ¿No es cierto? Y en el artículo 158. ¿No es cierto?, se dice lo siguiente en cuanto al procedimiento. La moción de censura al Consejo de Ministros o a ministros por separado está tratando el primer caso, no el caso de la mesa directiva, ¿cierto?, al Consejo de Ministros por separado puede plantearse luego de la interpelación que acabamos de ver. No estoy de acuerdo con la respuesta del ministro. No estoy de acuerdo con la respuesta del primer ministro. Puede plantearse después de la concurrencia de los ministros para informar. El Parlamento los llama para informar, los invita. Esta es la famosa invitación. Señor ministro, usted está invitado a participar del debate, ¿no es cierto?, sobre tal tema en el Parlamento. Tiene que asistir. Tiene que asistir. ¿No es cierto? Si sus respuestas no son adecuadas sobre el tema, ¿no es cierto?, puede ser objeto de censura. ¿No? Puede también acudir de motu propio. O sea, o se le ocurre al ministro y dice, señor presidente, voy a participar en el debate. Es su prerrogativa. Él puede hacerlo. Va al debate. Y en el debate queda mal parado. De ahí también puede venir una censura. Pero vamos a suponer de que al ministro se le llame, o al presidente del Consejo de Ministros, ¿no es cierto?, se le llame para una interpelación y no venga. Se le invite y rechace. Se le reitere, no viene en ninguno de los dos casos, ni el ministro ni el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? En ese caso también cabe la moción de censura. Resistencia, ¿no es cierto?, al llamado del Parlamento. Ahí también cabe la moción de censura. Se han dado estas causales y entonces yo presento mi moción de orden del día llamando la moción de censura, ¿no? Y señalo cuáles son las causales y entonces concluyo en la moción, el Congreso, la Cámara de Diputados acuerda, ¿no es cierto?, primero censurar al señor ministro y transcribir la presente moción de orden del día al presidente de la República. ¿No? Muy bien. Esta moción se ha presentado y tiene que ser presentada por no menos del 25% del número legal de miembros. 33. Esa moción de censura tiene que estar suscrita por 33 congresistas. ¿No?
se debate y vota entre el cuarto y 10º día natural de su presentación. No habla de admisión acá. No habla de admisión. Eso querría decir que una moción de censura no sufre el proceso de admisión, sino que basta con que sea presentada para que sea tramitada y entra a debate. Yo creo que aquí se han equivocado. Yo creo que aquí se han equivocado. Se les ha ido. Ojalá que en el texto final, que seguramente lo tendremos el día viernes o de repente el día lunes, ¿no? Que en el texto final, ¿no? Se diga que está en el dictamen, ¿no? Que va a pasar al pleno, se diga que la admisión requiere de tantos votos. Ahora, la aprobación requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros de la Cámara. Es decir, si hay una moción de censura, se tiene que, a los ministros o al presidente del Consejo de Ministros, se tiene que aprobar con 66 o más. Y de hecho, han habido casos en que ha habido votación donde no han habido los 66 votos y no se ha podido censurar al ministro. Se ha hecho todo, ¿no? Se ha presentado con 33 firmas, todo lo que quieran, pero a la hora de la votación no han habido los 66 como mínimo. Como mínimo. Este desarrollo de este procedimiento, que como decimos, parece que ha omitido, no sé si consciente o inconscientemente, si es consciente quiere decir que no quieren que haya admisión en este caso, en el caso de la censura, sino que que se vaya de frente al debate, ¿no? Este procedimiento es solamente para el presidente del Consejo de Ministros o para los ministros por separado. Si en la interpelación queda en mal pie el interpelado, ¿no es cierto? Si en la invitación queda en mal pie el interpelado, si ha asistido y ha asistido para ponerse él mismo una zancadilla y entonces le resulta que sale censurado, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, eso, ¿no? Va a significar que el proceso de censura, solamente puede proceder en esos casos. En ningún momento se dice que un ministro puede ser censurado directamente. El ministro cual ha puesto ha dicho una barbaridad política, merece la censura. Tiene que ser interpelado, tiene que ser invitado o tiene que estar allí porque se le ocurrió ir. Si no, no hay censura. El ministro Quero, ¿no? Ministro de Educación, dijo una barbaridad respecto de las violaciones, etcétera, ¿no? Bueno, independientemente del aspecto antropológico el Parlamento estimó que había dicho una barbaridad, pues no lo podía censurar. Tendría que haberlo llamado. ¿Qué explicaciones usted sobre esto? En el Pleno. Y después decir, fuera. No lo hizo. No lo hizo. Y otro asunto que tiene que ver también con la censura es la censura a la mesa directiva. ¿Cuál es el procedimiento para censurar a la mesa directiva? En la práctica, lo que se está haciendo, es decir, se presenta la moción de censura contra el presidente Geri, ¿no? Y entonces está efectivamente respaldada por 33 firmas, va,
y se dice, primero tiene que pasar por la admisión. Así se están tramitando todas las mociones. No sé por qué acá no está el tema de la admisión. Han cumplido con la presentación, pero ahora tienen que cumplir con la admisión. Este procedimiento, este procedimiento, en el caso de la propuesta de una censura a la mesa directiva o a la mesa o a algún miembro de la mesa directiva, ¿no? Tiene que pasar por este trámite de la presentación con 33 firmas, tiene que pasar por la admisión con una votación que yo supongo que sea de la mayoría de los presentes, supongo, ¿no? Porque acá lo está, ¿no? Y tiene que ser aprobada por mayoría o tiene que ser aprobada por 66 votos, hablando de la Cámara de Diputados. Y hago esta advertencia porque, no advertencia, sino esta reflexión, porque no es lo mismo, no es lo mismo censurar a un ministro que pedir la censura de un ministro o de un presidente del Consejo de Ministros que pedir la censura de alguien que es par, es el parlamentario, el que está pidiendo la censura de los que son sus iguales, pero que están en la mesa directiva. De hecho, en el Parlamento bicameral anterior, a 1992, cuando se proponía una moción de censura al presidente o a la mesa directiva en pleno, o algún miembro de la mesa directiva, ¿no? La mesa directiva en pleno, cuando era encausada, ¿no es cierto?, a través de la censura, se retiraba y se iba a la presidencia. ¿Quién presidía? El congresista más antiguo. ¿Quién presidía? El que había obtenido mayor votación. Hay que establecer ese criterio. No está presente acá. No había admisión, no había nada. Se daba cuenta de la moción de censura a la mesa directiva o a alguno de sus miembros y se retiraba toda la mesa o se retiraba el presidente que era objeto de la moción de censura o se retiraba el vicepresidente o quien sea miembro de la mesa directiva que fuera sujeto de la censura. ¿No? Y entonces se deliberaba ahí. En el caso que fuera el presidente, el vicepresidente presidía la sesión. En el caso de que fuera el presidente y el vicepresidente, tenía el secretario, etcétera. O el segundo vicepresidente, y ahí hacía según la prelación, ¿no? En el caso que fuera toda la mesa directiva, el congresista más votado, el congresista más antiguo, etcétera. Ahí hay un criterio. No estaban en la sala. Después regresaban entre aplausos si no eran censurados. Había un debate y al voto. Todo era directo. Ahora no. Viene el refinamiento. Preséntame sí la moción, pero con 33 firmas. Y preséntame tú, ¿no es cierto?, esa moción que la voy a meter en la agenda y después de meter la agenda va a sufrir el proceso de admisión y el proceso de admisión se va. ¿Pasa el proceso de admisión o no pasa el proceso de admisión? Pasó el proceso de admisión, debate y votación. No es el mismo procedimiento, no debe ser el mismo procedimiento el que se realiza, ¿cierto? Para censurar al ministro, al presidente del Consejo de Ministros, que para censurar a los miembros de la mesa directiva. ¿Por qué? Porque los miembros de la mesa directiva, ¿no es cierto?, son objeto de la moción de censura por sus pares. Ahí no hay admisión que valga. Puede uno presentar una moción de censura.
Un congresista. No, acá dice que tiene que presentar, ¿no es cierto?, un grupo parlamentario. ¿Por qué? Los derechos son de los congresistas, no son de los grupos parlamentarios. Fíjense, los pedidos de censura a la mesa directiva requieren no menos de 15%, ¿no es cierto?, del número legal de diputados, 20 para presentarlo. Su admisión a debate se consulta de manera inmediata durante la sesión del Pleno, salvo que sean presentados en un momento distinto, en cuyo caso se realicen efectivamente en la siguiente sesión. Está bien. O sea, ¿por qué? El presidente de la, digamos, quien es objeto de censura en cuanto a la mesa directiva del Congreso se refiere, puede quedarse en el pleno de la Cámara de Diputados. Puede quedarse. Puede permanecer en silencio todo el tiempo o puede pedir el uso de la palabra para defenderse. Puede hacerlo. La costumbre era que se retirara en el Parlamento bicameral anterior. En este Parlamento, tanto la señora Hildebrand, que fue censurada con honores, censurada con honores, no fue censurada sin honores. Fue muy honorable la caída de la señora Hildebrand por la actitud de ella, ¿no? La actitud de ella. Y el de la señora, que fue presidenta del Congreso antes del señor Williams, no me acuerdo el nombre ahora, ¿no? Sufrió un trámite así, ¿no? Formalito, cuando era un debate entre pares, ¿no? Un debate entre pares. Los mismos que lo habían elegido, esos mismos son los que le ponían en entredicho. Muy bien. Claro, ¿a qué da lugar una censura? Eso no es parte del procedimiento, ¿no es cierto? Dentro del Parlamento, ¿no? Es parte del procedimiento dentro del Parlamento. ¿A qué da lugar una censura? A la dimisión del presidente del Consejo de Ministros y con ello la caída de todo el gabinete, o a la dimisión de un ministro. Y en el caso de la mesa directiva, si es que fuera positiva, ¿no es cierto?, en el sentido de que se lograran los votos, a la caída rápidamente del presidente del Consejo, del presidente de la Cámara de Diputados. Eh, esta, eh, esta manera de mirar las cosas, ¿no es cierto?, hace que en estas dos maneras, en estas dos instancias donde los sujetos son distintos, ¿no?, se puede hablar de un control interórganos, o sea, entre la Cámara de Diputados y el Consejo de Ministros o los ministros, ¿no? Y se puede hablar también de un control intraórgano, ¿no?, donde la Cámara de Diputados se controla a sí misma. Se controla a sí misma. Cuando veamos, evidentemente, los asuntos relacionados con el Senado, vamos a ver si la cosa va igual. Vamos a ver si la cosa va igual. ¿Alguna punta hasta aquí? Todavía tenemos unos 15 minutos o 20 minutos. Doctor Uchuya, ¿usted querría hacer alguna pregunta o algún comentario? Veo que se activa su... En este momento tiene activado su micrófono. Muy bien, entonces continuamos. No. Hablemos ahora de la cuestión de confianza, ¿no?, que es otra de las atribuciones de control que tiene
la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, sobre el Poder Ejecutivo. Fíjense, tiene que quedar en claro que la cuestión de confianza, ¿no?, ha variado. Antes había dos modalidades de cuestión de confianza. Una que era obligatoria y otra que era potestativa. La que es obligatoria, ¿no?, la que era obligatoria, perdón, era la que estaba en el artículo 130 de la Constitución, que ha sido reformado. Este artículo 130 de la Constitución dice lo siguiente, ¿no? Permítanme un ratito. Dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros concurre al Congreso en compañía de los demás ministros para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea al efecto cuestión de confianza. Este artículo 130 ha sido reformado. Y la reforma dice lo siguiente: dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo concurre a la Cámara de Diputados en compañía de los demás ministros para exponer y debatir la política general de gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Hasta aquí todo igual. Aquí está la diferencia. Esta disposición no da lugar al planteamiento de cuestión de confianza. Ya no hay planteamiento de cuestión de confianza obligatorio. Era obligatorio hasta que se reformó esta norma. Ahora ya no hay planteamiento de cuestión de confianza que sea normado como obligatorio por la Constitución. Y esto me parece muy interesante porque me parece una reforma muy interesante porque hay un nuevo gabinete, sea el primero o sea, digamos, variaciones de ese primero, ¿no es cierto? Por crisis política, por desavenencias al interior del Poder Ejecutivo, por lo que fuera. Y se forma este nuevo gabinete, entonces va al Parlamento. Tiene que ir, de todas maneras. Pero ¿qué confianza se le puede dar, no es cierto, si ni siquiera se sabe cómo va a actuar? Y entonces vamos a ver. Ya, no desaparecemos ya. No vamos a desaparecer esta relación que puede ser muy interesante, ¿no?, de discutir las políticas de gobierno, pero no hagamos cuestión de confianza. No hagamos cuestión de confianza. Entonces, ahora sucede que en la Constitución, ¿no?, en el artículo 132, ¿no?, se habla acerca de la cuestión de confianza de la siguiente manera: el Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado mediante el voto de censura, que ya lo vimos, o rechazo de la cuestión de confianza. Esta última frase importante solo se plantea por iniciativa ministerial. Nadie puede plantear cuestión de confianza si es que no es el presidente del Consejo de Ministros a nombre de todo el gabinete o un ministro por separado. Nadie puede hacer eso. Ahora bien,
En el artículo 159 del reglamento que se ha aprobado ayer por la Comisión de Constitución, o sea, tiene una opinión favorable a este reglamento. Se dice, la cuestión de confianza solo se plantea por iniciativa ministerial, correcto, y en sesión de pleno de la Cámara de Diputados. No puede plantearse una cuestión de confianza potestativa, voluntaria, si no es al interior de la Cámara de Diputados. No puede decirse, señor, le envío un oficio para que haga de conocimiento en la Cámara de que estoy planteando una cuestión de confianza. Se envía un oficio al presidente o se asiste voluntariamente, ¿cierto? O para una invitación, o se va a una invitación, y en esas circunstancias, en el Pleno de la Cámara de Diputados, se plantea la cuestión de confianza. Es muy interesante, ¿no? Va un ministro a la Cámara de Diputados a debatir la política general del gobierno. De su sector, perdón, la política de su sector. Porque lo han llamado por algún asunto puntual. Va un ministro, por invitación. O se presenta el ministro, debate todo y se va. Eso puede dar lugar a una censura, como ya lo dijimos. Si el ministro no quiere que lo censuren, hace la siguiente jugada. Señor presidente, hago cuestión de confianza, ¿no es cierto?, el proyecto de ley que he presentado. Hago cuestión de confianza la política sectorial que hemos venido a debatir en este Parlamento. Ya no procede la censura, ya. Ahí procede, el Parlamento le dé o no le dé la confianza en ese aspecto al ministro. Si no le da la confianza, el ministro tiene que dimitir. Si le da la confianza, el ministro saldrá fortalecido. Ya esto es un cálculo político. Miren, cuando un presidente del Consejo de Ministros quiere hacer un acto quiere pedir cuestión de confianza en el Parlamento, lo puede hacer, pero hay una condición. Mejor dicho, dos condiciones. Que lo haga en el Pleno, y la segunda condición es de que tenga el acta de Consejo de Ministros. En el reglamento se dice que el presidente del Consejo de Ministros puede pedir una cuestión de confianza en el Pleno, ¿no es cierto?, si es que esa cuestión de confianza está respaldada por el acta de Consejo de Ministros que lo autoriza a pedir cuestión de confianza. Aquí, el pedido de cuestión de confianza por el presidente del Consejo de Ministros va a obedecer a un cálculo. Es voluntario, ¿no? Pero se va a hacer un cálculo. Si en este caso no me la dan, me queda una. Me la juego, no me la dan, cae el gabinete. Muy bien, otro gabinete. A ese otro gabinete, el Parlamento, si no quiere disolverse la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, porque esto depende de la Cámara de Diputados, le va a dar constantemente toda la confianza, porque si no le da una segunda confianza hay disolución. Dice en el reglamento que la cuestión de confianza será debatida en la misma sesión que
que se planteó o en la siguiente. O sea, el efecto es inmediato. El efecto es inmediato. En el reglamento, en el dictamen, digamos, que se ha aprobado respecto al reglamento de la Cámara de Diputados, no existe con cuántos votos se aprueba. No hay. No, no existe. Y entonces, la cuestión de confianza, en cuanto a la votación se refiere, está en entredicho. Porque el Parlamento puede votar como quiera. O sea, por mayoría simple, por mayoría calificada, etc. ¿No? Si la proporcionalidad de los votos no es racional, puede haber una impugnación de esto a nivel constitucional. Después dice, la Junta de Portavoces rechaza de plano, la Junta de Portavoces, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace la mesa directiva? ¿No? La Junta de Portavoces rechaza de plano cualquier proposición de confianza presentada por diputados o por cualquier funcionario que no sea ministro de Estado. O sea, un diputado no puede presentar cuestión de confianza. Alguien que sea diferente a los ministros de Estado, o sea, que tenga funciones distintas a las de ministro de Estado, no puede presentar una cuestión de confianza. Si la rechaza, ¿no es cierto? No quiere decir que le haya dado o no le haya dado la confianza. Lo que quiere decir sencilla y únicamente es que no ha cumplido con un requisito de admisibilidad de la cuestión de confianza. Ahora, una reflexión final sobre este punto. El artículo 128 de la Constitución dice, y esto tiene implicancias en la cuestión de confianza, que los ministros son individualmente responsables de sus pliegos, de sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan. ¿Puede el presidente del Consejo de Ministros plantear cuestión de confianza, ¿no es cierto?, sobre una política sectorial que corresponde a un ministerio? No puede. Porque según este artículo, el que es responsable es el ministro de ese sector, no el Consejo de Ministros. Entonces, esto es importante, pero al mismo tiempo nos hace otra reflexión, ¿no es cierto? ¿Puede plantear el presidente del Consejo de Ministros cuestión de confianza respecto de una política transectorial o no? Hay políticas que se realizan en varios ministerios, en varios sectores de la administración pública. Esa política transectorial tiene que ser una política ministerial, pues no, tampoco no va a ser una política cualquiera, una política de este nivel, ¿no? Implica 2, 3, 4, 5 ministros, 5 ministros. Si fuera ese el caso, no estaríamos dentro de lo normado por el artículo 128 de la Constitución, que dice que los ministros son individualmente responsables por sus propios actos. Porque aquí habría varios actos de varios ministros respecto de una misma política transectorial. ¿Puede el presidente del Consejo de Ministros plantear cuestión de confianza a nombre de todo su gabinete respecto de una política transectorial? Sí puede. Lo que estoy diciendo es un acto interpretativo, ¿no? Es una interpretación. Sí puede. ¿Puede plantear el presidente del Consejo de Ministros
una cuestión de confianza respecto de una política que es exclusivamente del sector, o sea, del ministro, no puede, porque de esa hay un solo responsable. Y el artículo 128 dice que los ministros son individualmente responsables por sus propios actos, con actos de gobierno, ¿no es cierto? A eso se está refiriendo. Entonces, no se está refiriendo si la persona es buena, mala, si le gustan las mujeres, si le gusta el trago, si no, no. Muy bien. Estas acciones de control, ¿no? Que son la interpelación, la censura y la cuestión de confianza, son las que hemos podido tratar en esta reunión. En la próxima reunión vamos a hablar acerca de la función de investigación, o sea, de la formación de comisiones investigadoras y de la acusación constitucional. Si no hay ninguna pregunta, entonces daremos la clase por buenas noches, le envío la... ya, eso es otro. Eh, si no hay ninguna pregunta o comentario, les daríamos por concluida esta reunión. ¿El doctor Uchuya tiene alguna pregunta o la doctora Contreras tiene alguna pregunta? Como dirían los americanos, no questions. Muy bien. Los franceses dirían pas de question, ¿no? Muy bien. Muchas gracias por todo. Nos vemos el próximo viernes.